En nuestro país, nosotros lo hemos dicho, yo lo digo con responsabilidad, estamos viviendo, y se lo dije ayer a la gente de UNASUR, estamos viviendo un momento excepcionalmente crítico dentro del sistema político. Porque aquí se dio un golpe blando, fino, pero un golpe a la Constitución, al sistema de partidos y a los principios democráticos. Y ahora hay una estrategia que no es electoral propiamente. Es una estrategia que busca validar, legitimar ese proceso con una votación apabullante. Y el gobierno que ha montado esa estrategia ha hecho ententes, ha hecho acuerdos con grupos de poder a los que le ha prometido el cielo y las estrellas y mucho más, a cambio de consolidar esa visión de un triunfo apabullante, porque para hacer lo que se quiere hacer se necesita un control casi omnímodo de los poderes. Un ejemplo de esos grupos de poder. Óyeme, y yo te voy a mencionar la agenda y por ahí tú lo vas a sacar. Ajá, mira, por eso no vamos nosotros del gobierno. El presidente Medina lamentablemente se dio a las presiones de un sector de su gobierno y asumió un compromiso que a nuestro juicio es antinacional, que tiene como prioridad impulsar un esquema de integración insular cuya primera expresión es el plan Quiqueya Binacional. Ese plan lo impulsan los grandes grupos empresarios del país. ¿Quiqueya? El plan binacional. El plan Quiqueya Binacional, que lo impulsa fundamentalmente, a la cabeza del cual está Vicini. Es un entente que se produjo entre los grupos locales y los grupos de Haití. Incluso la reunión cumbre, la reunión cumbre se produjo en la Universidad de la Florida. Ahí se estrategias muy a largo plazo. Y eso obviamente está concebido para complacer también a los norteamericanos, porque esos grupos sencillamente están cuidando sus intereses, sus cuotas azucareras, sus cuotas textileras, y entienden que ellos tienen que complacer a los Clinton, lo digo con toda responsabilidad, que saben que en Haití se ha producido un gran fracaso. Entonces el gobierno lamentablemente asumió esa visión. Yo te voy a decir, yo participé siendo ministro en una reunión de grupos empresarios donde se estaba discutiendo la estrategia y habló el canciller. Yo mismo pedí un turno para hacer los reparos y dije, señores, la estrategia de atrincherarse en la isla y entender que nosotros vamos a ser hegemónicos en la isla es una estrategia equivocada, porque está desconociendo el dato geopolítico fundamental. Haití es un estado fallido. Sí, eso es verdad. Pero, como aquí la política es, como lo describió Monseñor Grullón, la política de genuflexión, de competir por ver quién complace más a los factores de poder externos y a los grupos fácticos de poder, entonces... Y yo podría mencionar una larga lista de compromisos en esa línea. Por eso a mí no me extraña eso. Además hay un hecho que lo destacó Diario Libre. Las encuestas están muy sesgadas por el esquema asistencialista que sin duda se ha desarrollado en los últimos años de manera muy sofisticada. Cuando el presidente dice un acto, nosotros sabemos por quién va a votar cada quien. Lo sabe porque está el padrón del PLD, pero también está el padrón de los programas de asistencia del gobierno. Y si hay alguien que sabe que eso es así, somos nosotros. Pelegrín, los proyectos de desarrollo en la frontera, del lado haitiano y del lado dominicano, de parte del Consejo Binacional Económico Quisqueya, no es una opción a lo que ha planteado tu hermano, Vinicio Castillo, del muro en la frontera, desarrollar ahí proyectos de zona franca, agrícolas, proyectos ambientales, de generación de energía de todo tipo a través de los años, uniendo empresarios de ambos países cuando las autoridades no se ponen de acuerdo, no es una opción que debe ser apoyada por los gobiernos. Mira, lo que debo decir primero es que la Constitución fijó claramente cuál es
carácter que debe tener el desarrollo de la frontera. La frontera es muy clara. La definición constitucional de la frontera es muy clara. El desarrollo de la frontera tiene que tener un énfasis especialmente nacional, no binacional. El concepto de binacionalidad es un concepto que busca desagregar la zona fronteriza, que es la zona de más riqueza potencial de República Dominicana, porque ahí está, miren, el mejor régimen de viento, el mejor régimen solar. Hay 5 millones de tareas de tierra con vocación de producción agrícola o de agroenergía. Tienen los recursos hidráulicos y los recursos hidroeléctricos potenciales del país. Hay minería de clase mundial, metálica y no metálica. Tiene turismo, tiene el mejor puerto de la isla. O sea, ¿qué pasa? En medio de este escenario de un Estado fallido allá y un Estado vulnerable y dependiente aquí, la visión de los sectores de poder locales y de los sectores de poder internacionales es avanzar en un esquema de desagregar ese espacio del control de los estados para ponerlo en la práctica bajo control de los grupos de poder económico más poderosos, para complacer a los factores norteamericanos y europeos que están detrás de esa situación. Eso implica en la práctica avanzar hacia la balcanización de la isla. El esbozo primero de eso lo publicó la cadena Fox cuando habló de el surgimiento de la República Binacional Quisqueya. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 9:37 minutos.